Bien, en esta sesión vamos a estudiar los diferentes pasos que se pueden realizar en Blender para duplicar objetos. Blender cuenta con dos modalidades de duplicidad de objetos. La primera de ellas es duplicar un objeto sin enlace y la segunda es duplicar objetos con enlace. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el duplicado con enlace genera una copia dependiente. Esto quiere decir que los cambios que se le hagan a un objeto se le van a reflejar al otro objeto. Vamos a ver la práctica. Vamos a oprimir Shift A para activar el menú de creación rápida de objetos. Creemos un cubo. Vamos al cubo. Oprimimos la tecla Shift D. De esta manera se genera un duplicado. Vamos a oprimir la Y para hacer la restricción de movimiento en el eje. Ahora, en este momento tengo un duplicado. Si yo modifico este objeto, es indiferente los cambios que se hagan acá. Vamos a duplicar este otro objeto, pero vamos a hacer un duplicado con enlace. Para hacer el duplicado con enlace oprimimos la tecla Alt D. Aparentemente son los dos objetos independientes. Oprimimos la tecla de tabulación para acceder al modo de edición. Noten de que al ingresar al modo de edición se seleccionan toda la geometría de los objetos que son enlazados. Esto indica que cada uno depende del otro. Si yo selecciono el vértice y muevo, el cambio se va a reflejar en ambos objetos. Esto sucede porque hay un enlace entre ellos dos. ¿Por qué es útil el enlace? En ocasiones se puede necesitar que tengo varios objetos y por cuestiones olvidé agregarle algún detalle a ese objeto en particular y quiero hacerlo. Entonces, en ese momento es útil el duplicado con enlace. Oprimimos Shift A, vamos a incorporar una esfera. Para que este cambio se refleje en el objeto que pertenece al mismo grupo de enlace, selecciono la esfera y selecciono el cubo y oprimo la tecla Control J. Al oprimir la tecla Control J, lo que se está haciendo es creando una unión de la malla, y ya estos dos elementos pertenecen a un solo objeto. Control J me permite unir mallas. Vamos a ver acá, modo alambrado. Si se dan cuenta, al seleccionar no se selecciona solamente el cubo, sino también se está seleccionando la esfera. Vamos a generar un duplicado de este objeto con Shift D. Shift D, duplicamos de nuevo el objeto. Vamos a seleccionar los tres objetos y oprimimos la tecla Control J. Aquí lo que estamos haciendo es generando una sola malla. A pesar de que veamos tres objetos, se está generando una sola malla.
¿Cuándo es útil unir mallas? Por ejemplo, cuando se tiene un personaje y ese personaje tiene diferentes elementos. Es aconsejable unir las mallas para que sea un solo objeto y así poder generar animaciones, poder generar sistema de huesos, poder generar los pesos para que la animación sea fluida, etcétera. Existe el caso que queramos separar estos objetos. ¿Cómo podemos hacerlo? Entramos a modo de edición, vamos a seleccionar un vértice de cada uno de los objetos y vamos a oprimir la tecla control y el más. Noten que al oprimir control más se está haciendo una selección por completo del objeto. Miremos, presiono la tecla P y le digo que me separe la selección, y en este momento se están generando una separación de estos objetos. Ya quedan independientes uno del otro. Por ejemplo, si quiero separar este, lo selecciono, oprimo la P y le digo sepáreme la selección. Paso a tabular, oprimo la A para quitar la selección y lo muevo. Con esto damos por terminado la fase de duplicidad de objetos en Blender. Continuando con el estudio de Blender, vamos a ver los diferentes métodos que tiene Blender para hacer selección de objetos. La primera forma de seleccionar un objeto es dar clic contrario sobre el objeto que se quiera seleccionar. Si quiero seleccionar múltiples objetos, presiono la tecla Shift y clic contrario sobre el objeto que quiera seleccionar. Si quiero quitar la selección de uno de los objetos, oprimo la tecla Control Si deseo quitar uno de los objetos que se encuentren seleccionados, oprimo la tecla Shift y clic contrario del mouse sobre el objeto que deseo quitar de la selección. Estos dos son un solo objeto emparentado. Listo, ahora sí. Para hacer el siguiente método que tiene Blender para la selección de objeto es permitirnos seleccionar todo lo que se encuentre en el escenario. Para esto presionamos la tecla A. Noten que quedan seleccionados todos los objetos. Cuando los objetos quedan en color naranjado, indica que están seleccionados.
Cuando el objeto quede con un contorno blanco entre naranja, significa que es el objeto activo, pero no significa que el objeto haya salido de la selección. Para quitarlo de la selección, vuelvo y oprimo clic contrario sobre el objeto para sacarlo de la selección. Un tip: si yo quiero cambiar de modo sólido a modo alambrado, presiono la tecla Z. Entonces, la tecla Z me permite cambiar de modo alambrado a modo sólido y viceversa. Para quitar la selección por completo, oprimo de nuevo la A y ya desactivo todos los objetos que se encuentren seleccionados en la escena. El siguiente modo de selección que tiene Blender es selección por área. La selección por área me permite seleccionar varios objetos a partir de una selección. Para activar el modo de selección en área, oprimo la tecla B. Aparece unas coordenadas que nos van a permitir marcar los objetos que quiero seleccionar. Blender va a seleccionar los objetos que estén dentro o que se estén tocando con la selección. En este caso, bueno, acá porque tenemos un grupo, aquí ya lo tenemos seleccionado. Mira, a medida que yo voy oprimiendo, voy seleccionando. Shift D para quitar del grupo de selección. Otro modo de selección que tiene Blender es la selección en lazo. ¿Cómo funciona la selección en lazo? Se oprime Control Shift y se seleccionan los objetos que se quieran marcar. Otro modo de selección de Blender es la selección en lazo. Para la selección en lazo se debe oprimir la tecla Control y se selecciona el objeto. No está funcionando. Para quitar la selección con lazo, oprime Control Shift y marca lo que quiere deseleccionar. En ese momento hemos llevado a cabo tareas de selección en modo objeto. Vamos a cambiar a modo de edición para ver otras alternativas de selección. Para cambiar a modo de edición se presiona la tecla tabulador.
En este momento estamos en modo de edición. Podemos ver en la parte inferior que tenemos los modos de selección de la malla. Podemos seleccionar por borde o por arista. Podemos tener la selección por cara. También podemos hacer uso de las teclas rápidas Control Tab para activar la ventana de modo de selección de la malla, y podemos cambiar a aristas o bordes, a vértices o a caras, dependiendo de la tarea que queramos hacer con nuestra geometría. Con clic contrario seleccionamos una cara. Si oprimimos la tecla Alt y la cara continua, él va a hacer la selección de todo el loop correspondiente a esa selección. Es importante tener en cuenta que el Alt funciona siempre y cuando exista un loop o un anillo de selección. Puedo cambiar también a modo de selección de bordes y hacer la misma tarea con Alt. Le doy clic y si hay un loop, él me va a marcar el loop. En este momento no me marca el loop completo porque en este momento vamos a encontrar que nuestra geometría no cumple con lo requerido, porque aquí ya tenemos un vértice que nos permite subdividir las conexiones entre la malla. Vamos a cambiar a selección por cara con Control Tab. Aquí tenemos la selección. Con la C tenemos otro medio de selección que es por radio. Con el scroll aumentamos el área de selección y con el scroll también lo disminuimos. Les presionamos donde queremos marcar y él nos hace la selección. Con clic contrario quitamos el modo de selección de cara. Tenemos el modo de selección de lazo. También funciona en el modo de edición. Recuerden que el modo el selector de lazo lo tenemos oprimiendo la tecla control y con clic normal del mouse. También si estamos en la vista frontal con el número 1, podemos hacer la selección de área con la tecla B. Noten que acá no se hizo ningún tipo de selección, o se hizo simplemente la selección de la mitad de la esfera. Si yo quisiera hacer la selección completa de la esfera, aquí vamos a quitar esta opción que es la del snap, nos deja movernos. Vamos otra vez a la versión 1, vamos a oprimir la B y seleccionamos estos objetos, estas caras. Como podemos observar, no se seleccionaron las caras que están ocultas a la cámara. Si yo quisiera seleccionar todas las caras e incluso las que la cámara no puede visualizar, en la parte inferior activamos la opción de selección de caras ocultas o la selección de lado profundo. Entonces vamos a oprimir la A, oprimimos la B, marcamos el área y vamos a revisar, y aquí ya podemos observar que se seleccionó absolutamente todo en nuestra malla. Aquí ya podemos oprimir si queremos la X y borrar por caras.
y ya tenemos la eliminación de estos elementos. Acá si quiero seleccionar todo el anillo, oprimimos hago la selección, vamos a cambiarla a bordes y oprimimos la tecla Alt y se selecciona. Con la tecla F creo la geometría adicional. Podemos cambiar selección por caras. Vamos a cambiar la selección a bordes. A ver qué pasó porque no me hizo el con W. Por acá podemos encontrar la opción de relleno. Vamos a crear corrección. Para hacer la tapa oprimimos al F y él genera una geometría alterna, pero esa geometría no es muy buena para para el modelo si se quiere trabajar en 3D. Aquí la tenemos. Vamos control tabulador por caras y fíjense que él crea una serie de caras que no son muy buenas porque son triángulos y en videojuegos no se pueden trabajar triángulos sino cuadrados. Con esto damos por terminado la sección de modos de selección en Blender.